Lo que nos está faltando desarrollar es el tema cable modem, que lo vamos a hacer ahora, y luego vamos a tener que ser a partir de mañana el seminario. Mañana, así como. ¿Los quiere haber sabido, profe, en el grado? Bien, cuando hablamos de la tecnología cable modem, lo que implica es utilizar la red preexistente de lo que se denomina CAT-TV, que es televisión por cable. ¿Sí? Eso implica que este sistema de transmisión de televisión por cable, este servicio de televisión por cable, usa lo que se llaman las redes HFC, redes híbridas de cable coaxial y fibra óptica. Desde ya, utilizar este tipo de última milla preexistente aparentemente nos daría una gran ventaja respecto a la relación señal-ruido que tenemos en la tecnología XLX. Esto puede ser, vamos a ver su particularidad. Lo que vamos a hacer es montar sobre un sistema preexistente de transmisión de señales de video analógico y digital, transportar datos en forma bidireccional. Inicialmente estas redes, el servicio de transferencia adelante era unidireccional. Esto significa que nosotros simplemente veíamos televisión y si decían, bueno, son feos, no nos podemos fijar. Posteriormente se incorpora el servicio de video a demanda, ¿sí? Y eso que permite de que el usuario pueda elegir en el menú que se estaba desarrollando. Eso implicaba generar una bidireccionalidad en la línea de transmisión. Inicialmente eran amplificadores unidireccionales hacia el usuario, de calidad media, pero cuando nosotros intentamos enviar datos a través de una red preexistente como la de cable modem, necesitamos que sea bidireccional y de alta calidad los amplificadores bidireccionales. Bien. Necesito que estén todos en el aula, en clase o fuera de clase, como quieran, pero ese ruido inestabiliza mi relación señal-ruido. Bien, entonces, dicho esto, el primer gran paso fue convertir en bidireccionales estas líneas de transmisión. Con respecto a lo que era XLX, que inicialmente eran ya bidireccionales, inclusive full duplex. Bien, entonces tenemos tres elementos que se van a conjugar, dos de los cuales ya hablamos, y el tercero, que es el protocolo que va a gobernar esa transferencia de datos sobre ese ancho de banda remanente. Obviamente que partimos de un ancho de banda mucho mayor para el cable coaxial que lo que era inicialmente para XDSL, que partíamos de un par de conductor de cobre. Entonces, cuando hablamos de DOCSIS, servicio de datos sobre cable, y hablamos de cable coaxial y fibra óptica, redes HFC. Este protocolo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Arrancamos con DOCSIS 1.0, fíjense una gran asimetría, como todas las tecnologías, respecto al canal ascendente y descendente, baja velocidad, DOCSIS 1.1, donde ya podemos inclusive transportar telefonía IP, aumenta las capacidades en este tipo de transmisión. Luego DOCSIS 2.0, ¿qué hace? Se empieza a adecuar a lo que se empezó a desarrollar como Web 2.0, es decir, empezar a hacer prosumidores digitales y necesitar canales simétricos. Aquí hay una gran... a la Web 2.0, ¿se acuerdan? Sí, La sí, diferencia. pero no escuché por eso. Perfecto. Entonces decimos, en DOCSIS 3.0, fíjense que llegamos a velocidades de 1 gigabit por segundo, muy apetecibles, y canales ascendentes de 100 megabits por segundo. Ahora, hay un salto cualitativo a trabajar con canales de alta velocidad tendiente a ser simétricos en el orden de los gigabits por segundo, pero como ya dijimos, nuestras variables de ajuste para poder obtener grandes velocidades de transmisión estaban dadas en función de qué parámetros.
dos factores que se tienen que conjugar para obtener como resultante una gran capacidad de canal que nos permite transferir gran cantidad de datos por medio de tiempo. Dicho esto, entonces decimos, bueno, evidentemente en este salto tecnológico tiene que haber un gran crecimiento del ancho de banda, pero acá se agrega otro factor que también hemos analizado a la hora de decir, bueno, tenemos un ancho de banda, ¿cómo podemos hacer un uso más eficiente de ese ancho de banda? Bueno, bien, dividido en canales. Ahora, ¿eso puede ser eficientizado aún más? Los OFDM. ¿Y eso cómo lo habíamos denominado? En principio van bien. OFDM, la ortogonalidad, que nos permitía, entre otras cosas, que no existe interferencia entre símbolos, ¿sí? Que tiene que dejar de ser, a la hora de expresarlo, como cruzar y hablar de, bueno, la ortogonalidad como concepto matemático concreto. Entonces decimos, eso nos da una mayor eficiencia espectral. Entonces, estas tecnologías, que hasta 3.0 va a utilizar el concepto, sí, de dividir en canales, pero lo que se denomina portadora simple. Cuando hablamos de portadora simple nos referimos al principio de transmisión donde dividíamos en canales, pero no utilizamos OFDM. Quiere decir que teníamos que dejar canales de guarda, ¿se acuerdan? Canales de guarda para que no se interfieran entre sí los canales, sin el uso de OFDM. Entonces, si a esto le agregamos crecer en espectro y le agregamos OFDM, podemos llegar a estas grandes velocidades de transferencia de datos a partir de OFDM. Entonces, hasta 3.0, el canal descendente, que es en el cual nos vamos a centrar en esta tecnología, va a utilizar portadoras simples con un ancho de banda heredado de la tecnología de transmisión que inicialmente transportaba el sistema de CAT-TV, que eran portadoras de televisión analógica y digital. Cuando hablamos de televisión, hay dos normas muy estandarizadas a nivel global. Una es el sistema PAL y otro el sistema NTSC. En Argentina, ¿cuál de estos dos sistemas utilizamos en televisión? NTSC. ¿Ves? Ustedes ven muchas series estadounidenses. NTSC se utiliza en Estados Unidos y Argentina utiliza el sistema PAL heredado del sistema europeo. Por eso es cuando ustedes, bueno, son jóvenes, los televisores tenían normas Que se puede cambiar NTSC. y a ustedes les debe ocurrir cuando están configurando video, cuando quieren entrar en redes donde comparten imágenes, ya sean juegos como el LOL, tienen que setear si van a trabajar en NTSC o PAL. Lo más importante de esto, en cuanto al muestreo de la señal, es que el ancho de banda para el sistema PAL es de 6 MHz. Y el ancho de banda necesario para enviar señales NTSC es de 8 MHz. Entonces, estos sistemas de transmisión de señales de video analógico y digital, que se llaman un servicio de CAT-TV, utilizan estos dos anchos de banda. Nosotros, en Argentina, utilizamos 6 MHz, derivado del hecho de que nuestro sistema de televisión analógica y digital es un sistema PAL. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esto es muy importante. Y otra cosa importante es que esos canales descendentes, hablando de la tecnología DOCSIS 3.0 hasta 3.0, utilizan como niveles, como elemento de la constelación, 64 o 256 elementos de la constelación, NQAM. O 64 o 256. 256 con su relación de amplitud es muy buena. ¿Sí? Son estas dos y portadoras simples. ¿Ahí vamos bien? Perfecto.
En cambio, cuando, fíjense, pasamos a DOCSIS 3.1, utilizamos OFDM, y aquí es donde vamos a ver de que, dado el crecimiento del ancho de banda disponible del medio físico de transmisión para estas tecnologías, llegamos a utilizar 2.000, 4.000, 8.000 portadoras y aún más con la tecnología OFDM. Perfecto. Dicho esto, entonces decimos, teníamos un sistema preexistente que transmitía señales de video y datos en forma unidireccional. En el caso de los datos, vamos a ver que su espectro de frecuencia está en el canal descendente entre los 750 MHz y los 862 MHz. Y para el canal ascendente está entre los 5 y los 55 MHz, para el caso de Estados Unidos, y Argentina usa entre 5 y 42 MHz. O sea que eso es lo que hemos insertado en un gran canal preexistente de transmisión de datos, perdón, de transmisión de señales de video analógico y digital, que arrancaba en los 86 MHz hasta los 750 MHz. Entonces, le hemos agregado canal ascendente y descendente para los servicios de internet o transmisión de datos, y ahora lo vemos en un espectro como estamos acostumbrados. Entonces, fíjense que tenemos el canal ascendente entre 5 y 55 para Estados Unidos y entre 5 y 42 MHz para Argentina. Luego tenemos los canales analógicos con sus distintas portadoras. Estas portadoras son las que, por ejemplo, televisión abierta, en Córdoba tenemos 3 canales. Y cada canal, cuando ustedes cambian de canal, canal 10 es un código, el número 10, pero está referido a la frecuencia en la cual transmite esa señal. Y cuando cambian al canal 12, está referido a un código en el cual está la frecuencia a la cual transmite el canal 12. Entonces, esta secuencia de canales, ustedes en su televisor van cambiando de canal, tienen el servicio KTV, y esta ubicación de canales digitales y analógicos está en función a, hay un preestablecido que lo realiza el prestador del servicio, que reacomoda los canales en los espectros de frecuencia que decide. Y a su vez el usuario los puede volver a reacomodar, porque cuando ustedes conectan un televisor, ¿qué hacen? A la señal de televisión por cable. Preexistente, sí, no, reconfigurar. Y ahí es donde dicen, bueno, yo voy a reconfigurar, porque son estos los canales que yo veo. Y los enumeran 1, 2, 3, y lo que van haciendo es intercalando lo que el prestador del servicio le dice, está en esta frecuencia, ustedes la trasladan al código del canal que corresponde al 1, al 2, al 3. Ustedes pueden rearmar su distribución de canales. Y eso es muy fácil de entender para ustedes porque son ingenieros del sistema, es reasignar un valor nada más. Perfecto. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las componentes de esta red. Tenemos, la primera es la cabecera del sistema. Esta cabecera sería lo homólogo de la central de conmutación digital para el sistema XDSL. Tenemos la red troncal óptica, esto sería lo homólogo hasta la caja de distribución o armario de distribución que está en las veredas, en las zonas interurbanas, y que allí, hoy en día, la mayoría es UTTC, es decir, que llega fibra óptica hasta, hablando de XDSLX, que en este caso sería coincidente con la red troncal óptica de partida. Luego tenemos la red de distribución coaxial, que esta es la que va hasta el usuario, previo pasar por la cometida del usuario. Vamos a ver que hay una cajita de distribución y la salida. Profe, perdón, Sí. ¿qué dijo de la red de distribución coaxial? Sí. ¿Qué es lo que dijo? Es como, digamos, el armario. Desde lo que sería la red troncal óptica, llega hasta lo que sería, en el caso de XDSLX, el armario de distribución, y que coincidiría con FTTC de la red XDSLX, que es justamente fibra óptica TC, armario de distribución. Luego de allí, en el caso de KTV,
lo que utiliza es un cable coaxial. Lo que utilizaba XDSLX era un par de cables de cobre, ¿se acuerdan? En cambio, esta tecnología utiliza un cable coaxial. ¿Qué característica fundamental tiene el cable coaxial? Permite buscar más frecuencia. Exacto. Digamos, para bajar a más frecuencia. Operar. Operar, mira, me gusta más. Ah, operar. Más ingeniería. Exacto. Empezamos a hablar con más propiedad. Muy bien. El lenguaje coloquial, la curamos. Si están grabando la clase, ustedes. Bien. Entonces, ¿por qué? Y por la propiedad del cable, digamos. Bien, al torno. O sea, porque Pelota detenida. el ¿Alguna barrera? cable coaxial tiene un conductor en el eje central y tiene como si fuese la carcasa, digamos. Carcasa, no sé si se dice así. Que también es Un recubrimiento que cumple las funciones de qué. Es para todo, es por el derecho, está contestando con sus palabras, pero como decía la seño, después usar las palabras mágicas. Bueno, no vieron Harry Potter. Si nos dicen las palabras mágicas en la secuencia correcta, el hechizo no se detiene, ¿verdad? Aquel mismo. Entonces decimos, ¿cuál es la propiedad? ¿Por qué tiene esa estructura el cable coaxial? ¿Por qué puede transmitir o transportar señales de mayor frecuencia? Estas son preguntas que después cuando uno las realiza en la parte teórica, ¿qué dicen ustedes? Muy capciosas. Profe, puede ser que la respuesta tiene que ver con el efecto Skin. Tiene que ver con el efecto Skin, un aspecto, y otro aspecto, que es el más importante, Actúa como guía de onda. actúa como guía de ondas, sí, pero ¿cuál es el principio físico fundamental? Porque aislar, podríamos ponerlo en el core y decir, ¿en qué sentido? Hay una interferencia que no afecten otros componentes a la señal que se transmite. Ajá, ¿y por qué fenómeno nosotros lograríamos esto que vos estás diciendo? ¿Cómo? Hay un concepto. No, eso es Eso es fibra óptica. Blindaje. Que lo venimos analizando ese concepto desde USB, lo analizan en cableado estructurado, que es fundamental, en UTP y en STP. Claro, bueno, aislarlo, ¿cómo? ¿Qué? El concepto es blindaje. Y ese concepto de blindaje, ¿a qué está asociado? Hay un concepto físico que yo se lo mencioné, y que ustedes lo estudiaron en física, lo aprobaron, pasaron por la pared por osmosis, pero bueno. La jaula de La jaula Faraday. de Faraday. Entonces ya tenemos el camino crítico, la trazabilidad de los conceptos. Porque esto es ingeniería. En filosofía cada uno puede proponer su tesis y bueno, empezamos a filosofar. En ingeniería no tenemos que poner de acuerdo, gracias a la física y a la matemática, dijimos, ¿no? Y la química, nuestros elementos unificadores, para que todos entendamos exactamente lo mismo. En estos términos, no hacia la pluralidad de conceptos, y lamentablemente hacia la unicidad de conceptos. La pluralidad de conceptos hacia la parte de la innovación, de la utilización, estamos en la parte de la aplicación. Bien, dicho esto con palabras hermosas, seguimos. Muy bien, que quede grabado todo esto. Está. ¿Sí está? Sí, está. Eso es lo que hay que explicar. Avancemos entonces. Entonces, fíjense, acá tenemos la estructura. Fíjense, tenemos la cabecera en rojo, como hacíamos con la sello del primer grado, la red troncal. En amarillo, la red de distribución. ¿Hasta dónde llega? Hasta una caja de distribución donde arranca el cable coaxial. Después lo vamos a ver físicamente. Y luego tengo la red de abonado, que es a partir de la cajita de distribución. ¿Sí? Por ejemplo, eso que están viendo ustedes justamente atrás es una red troncal. El cable coaxial, pero eso en realidad es de fibra óptica. Todavía no ha llegado a la caja de distribución. Hay
tiene un empalmador. ¿Sí? Ese cilindro negro es un empalmador. Bien. Entonces, tenemos la cabecera. Fíjense, porque después les voy a leer la topología, ¿no? La distribución óptica, el nodo óptico, y este nodo óptico tiene un transceptor, que es un fotoconversor. Sector, que es un fotoconversor. Todos son palabras mágicas. ¿Qué es un transceptor? Permite transmisión y recepción. Transceiver. El nombre tan poco señales. Tampoco. Bueno, es que acordate que estamos apuntando a la unicidad de criterio, y en eso es lo único que distingo a los estadounidenses, que es derivado de su idioma, que es una sola palabra puesta en muchos contextos, dice muchas cosas. En cambio nosotros tenemos muchos adjetivos. Entonces nosotros por eso ponemos nombres mucho más ingeniosos. Entonces, si nosotros tenemos una fábrica de tornillos, ¿cómo la llamamos? La poderosa fábrica de tornillos. Fernandito, la fábrica de tornillos. Y así. En cambio, en el lenguaje anglosajón, fíjense que la fábrica de tornillos se llama fábrica de tornillos. No tiene otro nombre. Entonces, este es un transceptor. Transceiver. Recibe y transmite. ¿Sí? Bien. Red de distorsión coaxial, usuario. Cabecera. ¿Qué hace la cabecera? Y este diagrama, ¿qué contiene? Primero, acuérdense, la función de la cabecera es de obtener las señales que necesita el servicio. Esta cabecera, entonces, ¿qué servicios ofrece? Primero, televisión por cable. La televisión por cable se divide en dos ramos: televisión analógica y televisión digital. La televisión analógica es la que provee todos los generadores de contenido, como son los canales que se denominan canales abiertos, simplemente porque se transmiten, y si yo tomo la señal nadie me puede cobrar. Y no estoy cometiendo ningún delito. O sea que si ustedes se ponen con un receptor de la pérdida de señal de ese empalmador, si yo en forma inalámbrica tomo la señal, no estoy cometiendo ningún delito. No está legislado propiedad de donde le. Bien, dicho esto, entonces, tiene que tomar señales de canales abiertos a través de antenas receptoras, tiene que tomar señales de canales digitales que pueden provenir de Internet o pueden ser generadores de contenido, es decir, tener programas que se generan dentro de la propia cabecera. Entonces, yo todo esto lo tengo que llevar a una matriz de combinación que no es otra cosa que un multiplexor de frecuencia. Y a su vez también tengo que tomar... ¿Cómo? Entonces, eso no es otra cosa que un multiplexor de frecuencia, FDM, porque tengo que acomodarlos dentro del espectro de los canales que ya hemos visto en el diapositivo anterior. Ahora, ¿qué otra función debe cumplir? Vamos a ver. O sea, tiene que armar este espectro. Ya piensan ustedes. ¿Se dan cuenta? Este espectro lo van a armar estos combinadores que tenemos acá. Por eso, fíjense, va del 86 a 750. Del 86 a 750 tengo toda la parte de video analógico y digital. Nos está faltando lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, que es lo que provee DOCSIS, es decir, el espectro de 5 a 55 y de 750 a 862 MHz. Entonces, lo que yo voy a tener es tomar esas señales y voy a tener nuevamente ahora un multiplexor que lo que va a hacer es armar lo que se llaman los formatos MPEG-2, que toda la información digital se va a enviar en este tipo de tramas, MPEG-2, aguas abajo, hacia los usuarios. Que acá va a haber una gran diferencia respecto de lo que proponemos con XDSLX, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá,
le voy a sumar esta parte del espectro. Entonces, lo que yo voy a lograr ahora es analizar lo que a nosotros nos interesa, que es la transmisión de datos, tomando en cuenta el resto del espectro que estamos transportando. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos es una síntesis de la función de la cabecera, donde analizamos con mayor profundidad lo que a nosotros nos interesa. O sea, que nosotros decimos, la cabecera toma las señales de video, van a un combinador analógico digital proveniente, ya sea de señales de canales abiertos a través de antenas terrestres o antenas satelitales, o transmisión a partir de video, a partir de internet, o generadores de contenido propio. Todo eso va en este tramo, que corresponderá al rango que va de 86 a 750 MHz. Listo. ¿Y ahora qué le vamos a agregar? Fíjense, todo esto. Ahora, de 750 a 862, acá estaría bueno que yo le ponga de 86 a 750. Bueno, ya no lo puse, pero se me acaba. O sea, el combinador sale de 8 a 350 al final. Ahí te respondo. Jenny. Bien. Profe, el combinador 86. 86. Guión. 750. 750, sí. No hay arces. Todo con apellido. No nos olvidemos del apellido. Todo con apellido. Entonces la versión 3 está en 860. Entonces ya queda para la posteridad. Bien. Sí. El combinador, ¿qué es lo que hace? Excel. Escriban en un papel grande combinador igual a multiplexor de frecuencia igual a FDN. Y arriba todo un título que diga equivalencia. ¿Sí? Grande. Y no me lo preguntan más. Multiplexor. ¿Por qué? Porque no están trabajando como los baby boomers, está bien, monorugas, ustedes pueden volar, pero después el tema es hacia dónde vuelan, hacia las paredes, fuera de las paredes. Bien, volvemos entonces. Entonces decimos, lo que a nosotros nos interesa es qué pasa entre 750 y 862. Allí, obviamente, tenemos que tomar la señal de un de modulador. No, está bien. De un modulador, estoy aguas abajo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la cabecera. Tenemos que enviar la señal aguas abajo para abastecer este rango de frecuencia. Entonces, tomo la señal que proviene de internet y evidentemente acá tendrá también que poseer servidores de acceso al backbone IP. ¿Sí? Ya vamos a ver en otra diapositiva. Pero estamos viendo la parte de la cabecera que nos interesa a nosotros respecto de la incorporación de la transmisión y recepción de datos. Entonces, la señal proveniente del prestador del servicio de acceso al backbone IP va a entrar en nuestro demodulador, que es el que tendrá que abastecer este rango de frecuencias a la n cantidad de portadoras simples que posea este efecto. Y ya saben la diferencia entre portadora simple y OFDM. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos que tener? Obviamente, un modulador que sea capaz de leer las señales provenientes del usuario hacia el backbone IP. Por lo tanto, las señales que están proveniendo del usuario son analógicas y deben entrar, obviamente, en un demodulador que permita luego encapsular la información según lo vimos en el modelo OSI para llevarlos a los niveles TCP/IP.
Rango de frecuencia, que ya habíamos dicho, entre 5 y 55 para Estados Unidos y entre 5 y 42 para Argentina. Bien, dicho esto, un nuevo cuadro más sintético que nos dice, por un lado, este signo más es siempre un multiplexor de frecuencia. Por eso es que a veces ustedes en muchos gráficos van a encontrar también el signo suba para un multiplexor de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me interesa para DOCSIS 3.0 lo que es datos, los dos canales de datos, ascendente y descendente, tendrán un multiplexor, un enlace con el nodo óptico a través de fibra óptica y luego un fotoconversor, que ya sabemos cómo funciona, que transmite la señal hasta que llegue a una caja de distribución para llegar a la cometida del usuario. ¿Sí? Aquí este gráfico, una topología completa, donde ahí sí tenemos TCP/IP, todo esto es el backbone IP, ¿se acuerdan? Este es el prestador de servicio de acceso a Internet, nuestro router y el CTMS, que es lo que vimos anteriormente, que es CTMS significa terminador de cable módem central. Es lo mismo. Es lo mismo. Las siglas en inglés y las siglas en castellano. ¿Cuál es acá la gran diferencia? Que es un solo módem. Uno solo que abastece a todos los usuarios. A diferencia de lo que teníamos con XDSLX, que yo tenía un módem ATUC que se dialogaba con un módem ATUR en un enlace punto a punto. Este es un enlace compartido. Y el módem, un solo módem, dialoga con todos. Por eso es que cuando transmiten agua arriba el módem de usuario, lo hacen en tramas Ethernet. Ya vamos a ver por qué. Aguas abajo, el módem envía en formato de tramas MP2. Bien. De nuevo la distribución. Esto será, ¿qué será este rectángulo que está acá? Multiplexor. Muy bien. Perfecto. Eso podría ser una pregunta parcial. Yo digo las palabras mágicas se activan los cerebros. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cómo que digo? Ahora sí lo voy a ver igual interesante. Bien. Perfecto. Esto puede ser más complejo. Es decir, lo que nosotros analizamos es lo que está dentro de este rectángulo en celeste. Pero si el área metropolitana es muy grande, se pueden tener anillos primarios y secundarios, y acá un CMTS y la derivación. Esto para que vean la complejidad que puede llegar a tener. ¿Qué me interesa en términos de comunicaciones? Que ustedes entiendan esto. Porque para entender esto necesitamos hablar de redes, para que no caiga en saco roto. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que sacamos en limpio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que a partir del 3.1 yo tengo que crecer en frecuencia. ¿Qué es lo que dijimos? El ABC, tengo disponible ancho de banda, relación señal-ruido y como tercer elemento, trabajar con OFDM. ¿Para qué? Para eficiencia espectral. ¿Por qué? Porque logro solapar muy bien los canales y que no se interfieran entre sí. ¿Por qué? Porque hago uso de la tecnología de ortogonalidad que lo planteo a partir del análisis de señales desde el punto de vista matemático, que me permite que en el instante que yo tomo la muestra de un canal, todos los otros pasan por sus nulos, primero, segundo, tercer nulo, pero siempre con un nulo. Esto no va a ser matemáticamente exacto,
Pero ¿cómo puedo aproximarme desde la tecnología, desde la implementación? ¿Qué estrategia utilizo para que eso efectivamente se cumpla lo más posible? Y que lo hemos visto en Easy y que después lo hemos analizado gráficamente. Los filtros coseno alzado. Muy bien. Y que lo vimos después en diagrama de ojo. El coseno alzado, el filtro coseno alzado. Y el que no entendió, ¿qué tiene que hacer? Entender. Muy bien. Como dicen los youtubers, voy a ver si- Claro. Bien. Efectivamente, hemos crecido en ancho de banda a 1.2 GHz. Fuimos. Hay que convencer al cable coaxial que lleve 1.2 GHz. ¿Cuál tiene que ser la solución? Para llegar a esas velocidades, Aumentar el número de modulación. Niveles de modulación. bueno, bien, pero para lograr eso, desde el punto de vista matemático, ¿qué necesito? Muy bien, ¿y cómo se les ocurre que eso se puede hacer? Mejorar la estructura del cable. Claro, el blindaje lo veníamos utilizando y ahora sí vamos a pasar. Ahora sí vamos a pasar a usar herramientas pedagógicas más potentes. El arma secreta. El Super Saiyan 2 de Miguel. La transformación. Sería un nuevo superhéroe de Marvel. Es la transformación final. Es lo que hay. Super Minions, gracias, es lo que hay. Es lo que hay, el nuevo superhéroe. Bien. Pero este superhéroe solo existe en el universo de comunicación, en ese campo. Porque el resto decide de qué se trata. El profe se pone el resto y dice, ¿qué es lo que es? No sé qué es. Bueno, nosotros sí sabemos a qué nos referimos con esto, ¿verdad? Entonces decimos, la única forma, porque ya estamos a los límites del cable coaxial, FTTH. Desde la primera clase les dije, miren, podemos mejorar la relación señal-ruido, podemos mejorar el ancho de banda y podemos mejorar la eficiencia espectral, que es OFD. Si combinamos todo eso, llegamos a los valores de transmisión de los gigabits por segundo. Entonces, efectivamente, cuando alguien quiere implementar estas velocidades, tiene que pasar al protocolo DOCSIS 3.1 y allí le dirán, para que esto se cumpla, ustedes tendrán que cambiar primero el cable modem y luego FTTH. Pero, como ustedes son ingenieros que tienen que transformar la realidad y entender el contexto, si no, no sirve de nada todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué ahora nos ofrecen el FTTH como que llevaron a tu domicilio y después vas a comentar tu experiencia? Porque la red troncal ya la hicimos y la pagamos entre todos nosotros. En 2015 estaba terminada la red troncal. Sí, con los impuestos la pagamos y la hicimos. Y ahora las empresas tiran el FTTH solamente en tramos de última milla. Y ahora entienden qué está pasando en un contexto. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿qué se ha descubierto? Que podemos hacer uso de una red de última milla con menores costos, con una velocidad de implementación muy superior a tener que hacer toda esta historia de FTTH, con muy altas tasas de velocidad de transferencia y con una movilidad de hasta 200 kilómetros por hora. ¿Cómo se llaman estas tecnologías? El 5G. ¿Qué cree que está ocurriendo a nivel global gracias a eso? ¿Qué cree que está ocurriendo en el planeta? Estas grandes intervenciones en el mar de la China, en la zona de Ucrania, ¿saben por qué está ocurriendo todo eso? Es lo que se denomina geopolítica.
Es decir, ¿qué vamos a implementar y cómo? ¿Quiénes llevaban la delantera con 2 años de desarrollo? ¿Qué ocurre en Taiwán? Se producen todos los chips de alta tecnología. Entonces, la complejidad del mundo que los espera es muy grande. Y si cada uno de nosotros solo se queda mirando la luz de giro, ¿se acuerdan? Yo le dije a mi hijo cuando era muy pequeño, decía, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Se acuerdan de esa analogía, no? Sí. Bueno, nosotros nos introducen en un debate global donde estamos ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Porque en realidad no estamos debatiendo lo que en realidad está ocurriendo. ¿Se entiende? Y si yo entiendo estas tecnologías, voy a poder inferir qué está pasando a nivel global, por qué y cómo ustedes pueden transformar esta realidad. Verán que yo ya estoy de partida. Ya hicimos lo que pudimos, hasta acá trajimos el barco. Y viene maltrecho. No fuimos los más eficientes. ¿Por qué? Nos vemos con orugas. Pero ustedes pueden volar. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, obviamente que vamos a tener que agregar a ese incremento de ancho de banda o FDM. Tecnológicamente esa es la solución para llegar a esas velocidades. Obviamente que al crecer el ancho de banda voy a tener las mismas oportunidades que me proveía VDSL2, es decir, poder apagar canales en zonas ruidosas del espectro de esa última milla muy particular del usuario. Y ahora entienden por qué. Y cuando hablamos de implementación de última milla, decimos, bueno, FTTH, ya quiero que el compañero comente lo que le pasó. Pero antes de eso, al utilizar estas multiportadoras, lo que yo ahora voy a poder hacer es organizar también la información que transporto, porque la estoy enviando en un formato MP2 que tiene la particularidad, y ahora ustedes ya saben, que estos sistemas de encapsulamiento, en términos generales, tienen. Y esto lo tienen que tener muy claro, porque con este expertise ingresan a la materia redes, se está expirando comunicaciones, y les doy los elementos de transferencia, transducción, trazabilidad. Es como cuando los entregan en el jardincito y dicen, ¿cómo vengo? Con el delantalcito, con mi mochilita o la bolsita. Hola, señor. ¿Y quién preparó todo eso? Porque está acá de ustedes. Sí, bueno, tienen que ir con una bolsita porque allá van a jugar con carayos. Bueno, ¿qué van a hacer en redes? Bueno, el modelo OSI a partir del 2 hasta el 7. Entender cómo puedo direccionar información en forma lógica. Quiere decir que ahora, al yo trabajar en estos formatos, voy a tener en términos generales sincronismo de algún modo, porque el profe ya se lo dijo. Listo. ¿Qué más tengo que tener? Un campo de control que me diga qué hacer con el payload, lo que transporta este gran paquete. Listo. Entonces ahora tenemos la posibilidad de que ese payload yo lo puedo acomodar en cada portadora realizando una función específica. Entonces ahora puedo enviar estos paquetes realizando funciones de gestión, funciones de transferencia de datos por cada uno de los canales, y esto trae más eficiencia a la velocidad para tener mayores velocidades de transferencia de datos. ¿Se entiende esto, no? Bien. Protocolo orientado a la conexión, ¿no? La conexión va a ser mucho más fácil distribuir esa información y esos handshake. Estás conectado y sí, listo. ¿En qué lo envío? En un paquete específico vinculado con la gestión. ¿Dónde? En un canal específico vinculado para la gestión. Acá se los presento. ¿Qué logro con OFDM? Obtener mayor cantidad de niveles. Pasar a 4096 QAM. Y eso ustedes ya saben que les permite transportar mayor cantidad de bits por cada ciclo de la señal. Y si ahora la frecuencia de la señal está en el orden de los megahertz, obviamente que mi velocidad va a crecer. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Notablemente. ¿Cómo voy a poder analizar esto? Haciendo uso de los instrumentos que ya les hemos enseñado. Con un instrumento que es el QM Analyzer, por ejemplo, lo que hace es analizar su diagrama de constelación, y acá ya están viendo que esto no está tan aceptable, digamos.
porque los puntos están borrosos, previo, aunque la relación señal ruido es de 29 dB y la tasa de error es de 10 a la menos 7. Pero a la velocidad que pretendemos trabajar, esa tasa de error es muy baja. ¿Sí? Entonces, empiezo a entender la tecnología. Ahora, veamos los formatos de trama. Fíjense que volvemos a sintetizar nuestro gráfico. Decimos, bueno, la cabecera que toma información de Internet. Internet, ¿cómo trabaja? Con estas tramas de transporte, UDP y P, ¿verdad? Que la estudiará en profundidad en redes. Tiene que haber un enrutador, un servidor, aparte también un servidor, que interprete y desencapsule esta información y se la envíe al CMTS. Este CMTS, ¿qué es lo que va a hacer? Este gran módulo va a volver a encapsular aguas abajo la información en formatos MPEG-2. ¿Sí? Entonces, esto, junto con las señales de video, van a conformar este gran espectro. Quiere decir que el espectro digital, todo este espectro digital, va a estar en formatos MPEG-2, aguas abajo. Ahora tenemos que ver aguas arriba, este canal ascendente, DOCSIS, que es el que está en rojo. Me está faltando. Sí, bueno, fíjense, ya lo voy a desarrollar, trabaja con Ethernet, eso es ascendente. Ahora fíjense qué interesante. Por color, estamos viendo los rangos de frecuencia llegan a todos los usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, esto es interesante, porque esto lo tengo que vincular con el modelo OSI. Aguas abajo. Esto que aparece acá, como terminología, es cuando está todo sobre redes FTTH, redes ópticas pasivas. Pero eso es el vínculo físico. Todo el sistema de trabajo lógico es el mismo. Entonces, nuestra cabecera tendrá un CMTS que dialoga aguas abajo, enviando la señal correspondiente, están en colores, para cada uno de los usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Pero los envía todos mezclados a través del único medio físico de transmisión que los vincula. Y fíjense que la información les llega a todos. La información de todos les llega a todos. Eso es lo que se denomina broadcast. En un dólar con la misma información para todos. Entonces, ¿cómo logro saber cuál es la mía? Bueno, porque por eso está encapsulado en un formato MPEG-2 donde tiene un campo de control, en términos genéricos, donde dice, entre otras cosas, de quién viene y a quién va. Entonces usted dice, ¿cómo el receptor sabe cuál es? Porque tiene que desencapsular y fijarse en ese campo de control si está el código que a él le pertenece. Si está, listo, esto es mío, e ingresa. Si no está, no lo puedo leer. ¿Me van siguiendo? Lo desencapsula antes de saberse que es el. ¿Cómo? Lo tienen que desencapsular antes de saberse que es el. Claro. ¿Vienen todos los paquetes? ¿Este es mío o no? ¿Este es mío o no? ¿Este es mío? Sí. Y ahí vamos a hablar de la cuestión de seguridad. Eso es. ¿Cómo? Ah, bueno, por eso viven todos ustedes. De eso viven todos ustedes. Ustedes nos convencen a nosotros los niños que nos hacemos esa pregunta. Che, esto es peligroso porque para un niño llega un cable con corriente que le llega a los otros y de acá yo saco información. ¿Y ustedes cómo nos convencen de que no se preocupen, queridos niños? No se puede cambiar con Bueno, ¿cómo entonces? Quiero que me digan. No, tipo, yo sé cómo. Yo soy el único que sabe cómo desencriptar la información. Bueno, yo estoy llevando la corre. ¿Cómo andamos de tiempo, referencia? Estamos 11 y 17. No, tengo que ir más rápido. Esto no lo voy a hacer razonable. Tengo que pedir más horas que vamos a leer. Porque quiero que el razón que le sirva como le sirvió a él, quiero que tenga en cuenta su experiencia. Es decir, ustedes a los niños nos convencen porque dicen, mira, tu código va a ser 0001 y el único que lo va a saber sos vos.
Y el otro, cuando quiera leer, va a poner su código. Al no saber el tuyo, no va a poder ver el play load. Pero solo va a acceder o no. Claro, porque si yo te doy un solo código de acceso 001, vos vas a ver, si está 001 vas a poder ver el play load. Es lo mismo que hacíamos con OSI al nivel 1, que es leía solamente la primera parte del encabezado, sino que pasaba el paquete. Exacto. No tengo el código, no ingreso. Es como cuando ustedes van. La analogía es el niño. La analogía. El niño. ¿Cómo sé que nadie va a entrar? Porque te doy la llave, que es la única, entonces yo la toco y digo, si esta nadie más la tiene, yo vengo, cuando ingreso. Perfecto. Y ahora me dicen, ustedes, nivel 2, dicen, bueno, Juan, vas con esta tarjeta y haces esto, se abre. Y dicen, pero ¿y cómo esto va a ser mi seguridad? Y si otro tiene otra tarjeta, no, pero tiene un código y todo esto, lo tiene que convencer, que no lo veo el código. Esto yo veo y empiezo a ver las otras llaves, no, esta es distinta, me convencí. Pero este es un código distinto que permite eso. Bueno, eso es lo que ustedes van a ver en redes. Pero el niño dice, pero debe existir don Juan código, ¿no? ¿O no? Tiene todo el código. Por eso Matrix, en la segunda película, lo buscaron al cerrajero que estaba constantemente haciendo la llave que servía un solo instante y después tenía que hacer otra llave para entrar al mismo lugar. Porque son códigos que expiran. Si no, se perdieron gran parte de la película. Y antes era dial-up. Tenían que llamar por teléfono y cuando ya lo estaban por encontrar, colgaba. Estaba el enlace. Era orientada a conexión. Bien. Entonces, quiere decir que en términos de seguridad es menos seguro que dial-up, perdón, que dial-up ni hablar. Dial-up es más seguro, todo nivel 1. XDSLX, última milla, nivel 1 también, última milla. Y acá, la última milla, ¿qué niveles tendrá? 2. Claro, porque le tiene que decir a qué dispositivo va dirigido tu dirección MAC. ¿A qué dispositivo? ¿Quién pidió tu información? Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando quiero usar el canal descendente? Fíjense, se van a armar el modulador. Para ingresar la señal al modulador, voy a armar previamente tramas Ethernet. Entonces, aguas arriba, cada vez que los usuarios quieran transmitir su información, porque fíjense que a partir de un cierto punto, la información viaja toda mezclada, pero tienen que acceder a ese punto. ¿Cómo lo hacen? Por los métodos que ustedes han aprendido de acceso al medio o un medio compartido. ¿Cuáles son los que aprendieron? Eso para satélite. Perfecto. Por código. Bien. Quiere decir que ahora tiene un medio compartido. Entonces, lo que inicialmente era una gran ventaja, su relación señal-ruido, su ancho de banda, ahora hay otro componente para esta tecnología cable modem, de que los usuarios, en términos de seguridad, están en un nivel inferior de seguridad respecto a XDSLX. Obviamente que a partir del servidor están exactamente igual que XDSLX. Por eso es la que tiene mayores rangos de seguridad el cable dial-up, porque trabaja solo en nivel 1. Y ustedes me dicen, bueno, están las VPN, está todo encriptado, perfecto. Pero saben que eso no es 100% seguro. Bien, entonces, gran diferencia, ¿verdad? Respecto a la tecnología que hemos analizado. Por eso es que cable modem trabaja con nivel 1 y nivel 2, última milla, la última milla que va de dónde a dónde. La última milla, en este caso, ¿de dónde a dónde iría la última milla? Ustedes tienen las diapositivas, casi las envíen en su teléfono inteligente. Después de la selfie tienen que tener el
PowerPoint. De la cabecera al usuario. De la cabecera del usuario, exacto. No es muy complicado. De donde está el CMTS al usuario, en la cabecera. Vamos a ver que aquí hay una estrategia, un bonus track, que hacemos también con XDSLX. Bien. Acercamos la cabecera. Acercamos la cabeza, el CMTS, lo llevamos al nodo óptico. Vamos todavía. Están celebrando que han llevado 7 meses. Que estamos entendiendo. Estos son los formatos PEC2, que transmite aguas abajo desde el CMTS hacia el módem de usuario. No les voy a pedir que discriminen el formato, pero fíjense que tiene sincronismo, el contenido que es el payload, la cabecera, que lo que va a indicar es qué voy a hacer con ese payload. Todos los paquetes, todos los encapsulados tienen una filosofía. Esta es la trama Ethernet, es con la que dialogamos aguas arriba con el CMTS, porque tenemos que competir por el acceso al medio para que reciban nuestra información. Por eso es que fíjense, dirección destino, dirección origen, todos estos campos que tienen una trama Ethernet, que aquí están mencionados. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿qué van a mencionar? Una trama Ethernet que tiene estos campos, simplemente una MP2 con la cual transmitimos qué tipo de señales se transmiten ahí, las de video, las de digital y las de datos. Aguas abajo, ¿en qué espectro? 606 a 862, DOCSIS hasta DOCSIS 3.0. Bien, ahora vemos un diagrama de la topología completa y tomando en cuenta los formatos de trabajo de las distintas tramas, aguas abajo y aguas arriba. ¿Sí? MP2 faltaría en este tramo porque acá está mencionada TCP/IP y en este tramo el canal descendente tendría que tener las MP. Eso podría agregar. Lo pueden agregar ustedes en su gráfico. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a decir? Acá está agregada, ¿se acuerdan que la anterior no estaba en el canal ascendente que trama iba a utilizar? Acá está, en este agregué. ¿Me van siguiendo, no? Perfecto. Este es el famoso nodo óptico, que no son otra cosa que los fotoconversores, porque recibo luz y convierto en electricidad, y después recibo electricidad y convierto en luz. Bien. Acá tenemos estos nodos ópticos y luego tenemos esa araña famosa también de cables coaxiales que también generan pérdidas. Entonces acá tenemos, fíjense, un fotoconversor y tenemos una caja de distribución. Estas son las pequeñas cajas de distribución. Y ahora eran menos cantidad que cuando estaban así una por el otro. ¿Cómo, perdón? Si vos esa misma distribución no querés ser por tierra, generar una realidad que se puede poner el otro. Buena pregunta. Digamos, cuando lo haces soterrado, tenés que confinar todos esos conductores en ductos. Al confinar los en ductos, los pones uno más próximo que otro. Pero eso no es el problema, sino en estos tendidos aéreos, el problema es la proximidad con otra fuente generadora de ruido, que podría ser un transformador de media tensión de las líneas eléctricas, y eso genera gran interferencia. Sí mejora notablemente cuando lo introducís en ductos y los soterrás, porque no vas a tener ese otro tipo de interferencia electromagnética, a no ser que coincida justo con la orientación soterrada. Por eso, todo eso. Exacto, hay que tomar en cuenta todas esas posibilidades. Entonces, cajita de distribución, esta que tengo acá. ¿Sí?
que es la que ustedes ven muy próximo a su domicilio, a veces está en el poste de su casa. Este es el fotoconversor y acá está la salida, la cajita de distribución. Y acá están conectadas las líneas que van, la acometida de usuario o de abonado. Bien. Que sería esto que está en este gráfico, esta cajita de distribución es esa que les acabo de mostrar físicamente. Luego, también aparecen los filtros. Ahora, ¿los filtros para qué se utilizan? El filtro, lo que es, en este caso en particular, es un filtro de continuo. Porque el prestador del servicio, inicialmente, para que ustedes no puedan ver los canales no rentados, lo que hacían es introducir una componente de continuo. Entonces, ¿qué ocurría con esa componente continua respecto a los datos? Nada, porque nuestros códigos de línea eliminaban la componente continua. Pero, todo lo que era televisión digital y analógica, el formato de televisión PAL-N o NTSC tiene un sistema de sincronismo que permite generar la imagen. Porque no está la imagen permanente. Lo que ustedes ven son puntos, uno detrás de otro, luego hay sistemas interlineados que van saltando de línea, primero los impares y después las pares. Y la persistencia lumínica en el tiempo es lo que nosotros terminamos viendo como una imagen completa. Pero ese barrido, que se denomina barrido, tiene una señal de sincronismo que le va diciendo cómo hacer el barrido. Si yo coloco una componente continua a ese barrido horizontal, elimino la señal de sincronismo y es lo que ustedes ven, empieza a oscilar la imagen, después se queda quieta, empieza a oscilar, y es porque le funciona esa componente continua. Entonces, el prestador del servicio, para que ustedes no vean, le ponen una componente continua. Si han pagado, lo que hacen es ponerle un filtro de continuo, que a veces al principio lo ponían cerca del televisor y se avivaban, entonces, ¿y me podés dejar uno de esos? Entonces después lo terminaban poniendo en la caja de distribución, fíjense, que imposibilitaba, porque tenían que tener una escalera muy alta para colocarlo al filtro. Este tiene el filtro, los otros no tienen el filtro. Porque para el usuario era más fácil ir conseguir ese filtro, ponérselo al televisor y ya podía ver televisión sin pagar el abono. Como esto se fue conociendo, lo que se hace ahora como estrategia comercial es simplemente que les ofrecen televisión por un lado, internet por otro, pero las dos juntas, si televisión y por un lado e internet por otro, separados es más caro, y si la diferencia, supongamos que internet sea 100 pesos, bueno, internet más cable es 105, y ustedes se van a internet más cable. Pero en algunos sectores sigue existiendo esta diferenciación. ¿Cómo es el hardware interno del módem? Bueno, tenemos obviamente un filtro duplexor o sintonizador a la entrada que hace filtrar todo el espectro, porque acuérdense que llega todo el espectro al usuario, todo. Entonces yo tengo que tener dos filtros, uno, un pasabanda dentro del espectro entre 5 y 55 o 5 y 42 MHz, y otro filtro pasabanda entre 750 y 862 para el caso de trabajar con DOCSIS 3.0, que distinga los canales ascendentes y descendentes. Luego, ¿qué voy a tener? Un demodulador QAM, el máximo será 256 QAM o 64 QAM. ¿Dónde tiene que entrar luego? A un desencapsulador del protocolo MAC. A decir, bueno, este nos pertenece, o sea, tengo que demodular y nos pertenece porque la información, para poder chequearla en ese formato MPEG-2, es digital, por eso la tengo que demodular. Y ver, ¿es mío o no? Listo, no lo tomo. ¿Es mío? Sí. Ahora, todo ese procesamiento necesita de un procesador, de un microprocesador, que a veces es mucho más potente que ustedes tienen en sus ordenadores. Sobre todo para los cables modem de 3.1 o 3.0, tiene una capacidad, porque todo esto lo tiene que hacer en tiempo real, recibiendo información, verificando todo lo que le llega y viendo si es lo que te pertenece. Por eso digo, son dispositivos muy locos. Luego tiene otra interfaz, que es la entrada-salida. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Por Ethernet? ¿Por 802.11? ¿Por USB? Bueno, son todos estos controladores que yo voy a tener de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, ese es el hardware del módem. Acá se lo he graficado etapa por etapa. ¿Sí? Fíjense acá, nosotros trabajamos con 16
MHz. Fíjense que acá está explicitado 6 MHz en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el número mágico. Modulador y demodulador, acá etapa por etapa, lo que les acabo de describir. Ahora, nosotros vamos a utilizar del nivel 2 de OSI la subcapa lógica, que es la que me permite acceder al medio, competir por el acceso al medio. Este protocolo es el 802.3, el que toma la subcapa lógica del nivel 2 de OSI con la capa física. Ustedes en redes van a trabajar a partir del enlace lógico del subnivel 2 hasta el nivel 7. Acá otro le dice acá, me habían pedido heurística. Bueno, vamos a hacer la heurística en bebidas, como hicimos en el primero para XDSL. Bien, las mismas preguntas. Bueno, se realiza una recepción de datos utilizando la tecnología de acceso a Internet cable modem a una velocidad de 60 megabits por segundo. La relación señal ruido del canal 55 dB. Determine cuántas portadoras simples utiliza. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Salud. Y nunca frenes el estornudo. ¿Saben eso? Sí. Porque el nivel de presión que genera el organismo genera biopotencial, o sea, electricidad que afecta al corazón y puede generar un paro cardíaco. Entonces, cuando tienen que estornudar, estornudan, codo y estornudan. Lo digo porque fabricaba aparatos de electromedicina. Y medían justamente eso. Bien, entonces, vamos rápido en la heurística en bebida. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya lo hicimos con XDSL, que no se le escape la tortuga, estamos en el día T-1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo la velocidad total, tengo que conocer cuál es la pregunta. De nuevo. ¿Cuántas portadoras? Entonces, ¿qué tengo que conocer? Para saber cuánto. El precio de la latita, ¿se acuerdan de la analogía? Sí. ¿No? ¿Cómo es el precio de la lata? ¿O no? Fuimos al súper a comprar con 6.000 pesos. Latitas de gaseosa. ¿Cuántas latitas de gaseosa puedo comprar? ¿Qué tengo que saber? El precio de cada latita. Bien. Hagamos la analogía. Tengo una velocidad de transmisión de 60 megabits por segundo y quiero saber cuántas portadoras simples voy a utilizar. ¿Qué tengo que averiguar? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene? Eso al corner, ¿bien? ¿Cuánto tiene? Y cuando decimos tiene, ¿a qué nos referimos? Ancho de banda de portadora. ¿Ancho de banda? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Y ahí lo están tirando lo que yo estoy buscando. Tienes que ir rápido, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos de nuevo. Queremos comprar, tenemos 6.000 pesos y queremos comprar, saber cuántas latitas de gaseosa podemos comprar. ¿Qué tengo que averiguar? El precio de cada una. ¿Cuál es la unidad de lo que tengo? Las latitas. Primero las latitas porque es peso. ¿Y cuál es la unidad del costo de la latita? O sea, que tengo que relacionar peso con peso. Bien. Bien, por eso dale tiempo, señor. Dale tiempo. Entonces ahora, volvamos. Tienen que frenar la parte del cerebro que nos lleva a piloto automático. Ahora queremos saber cuál es la pregunta. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿A qué velocidad? Entonces, yo tengo unidad total es 60 megabits por segundo. ¿Qué tengo que averiguar de las portadoras simples? Exacto, velocidad de transmisión, no hertz, alguien dijo ancho de banda, por eso, unidad y unidad. Porque si ustedes dicen, bueno, esto es análogo, piensen, por favor, esto es análogo, decir, bueno, tengo 6.000 pesos, tengo que ir a comprar la latita, ¿qué tengo que saber? ¿Cuántos mililitros tiene cada latita? Obvio que el precio de la latita está en función de los mililitros, ¿o no? Pero ustedes lo van a dividir por los mililitros. ¿Se dan cuenta que sí pueden ir como un súper y acá ponen en pausa y para el contado, ¡pum! Le dan a la pared.
Ustedes tienen un potencial infinito respecto al mío. Yo de fábrica vine con lo que había. Ustedes incorporaron más hardware con procesamiento en tiempo real, pero lo ponen en pausa. Pero van a comprar Super, porque pasaron por una etapa emotiva o no. Porque si iban a comprar Super y querían con cualquier cosa, ¿qué pasaba? Habían distintos métodos de aprendizaje, ¿verdad? Entre quedarnos sin plata y qué hice. Bien, entonces, listo. Valor obtenido. Porque ya hicimos el razonamiento. Profe, el canal se hizo ¿Cómo? el ancho de banda se hizo el canal de Fuimos a comprar la leche gaseosa y mi amigo está averiguando el kilo de morcilla. ¿O no? Pero ¿cuál es el ancho de banda de cada canal simple? Es poderosa esta capa. ¿Cómo era el nombre del superhéroe? ¿Cómo? No sé, de este superhéroe. Tenemos que... Ah, es lo que hay del superhéroe. El superhéroe es lo que hay. Pero está bien lo que vos dijiste. Vos estás tratando de averiguar los DMT, pero fíjate, es lo que hay. Cable modem. En cable modem existe DMT. Existe portadora simple o multiportadora referente. Bien, vamos rápido. ¿Cómo calculo la velocidad máxima que puede transportar una portadora simple? Esa sería la pregunta. Algo pasó en la pandemia. Muchas cosas. Totalmente. Ella niega que no. Yo esos años próximos preparo para recibir el que están en los milenios, no que cada la altura de las circunstancias. Bien, ¿cuál es el valor? En pausa. En pausa. Y estamos al día D menos 1. O sea, imagínense lo que tienen que desembarcar. ¿Dónde tienen que desembarcar? En Normandía. ¿Por qué debemos decir el miércoles? Porque antes de los tres. El de los tres. Está el seminario. Sí, pero eso no es el día de hoy. En el seminario van a contestar una evaluación. Y voy a ver dónde están parados. Y encima van a tener que. No mires. El seminario. Van a encontrar más. ¿Alguna vez alguno fue un seminario? Sí, no. Pero no de. Sí, de comunicaciones. O sea, cuando uno va a un seminario, dice, bueno, quiero perfeccionarme en algo que me interese. ¿Qué sabes de lo que te interesa? Nada. Bueno, entonces voy a ver de qué se trata y a ver cómo saben estos muchachos y tengo que informarme para empezar a arrancar. ¿Qué sabes de esto? Vamos a un seminario del LOL. ¿Alguno juega al LOL? No. ¿A qué juegan? ¿O qué les interesa? Nada, me cuidado. Ahora me interesa nada. Bien. Entonces, otro sabe algo sobre el tema y dice, sí, pero acá van a ir expertos, entonces yo sé algunas cosas y acá van a decir otras y están aquellos que son expertos y también van a seminario para ver de todo lo que sé, si hay alguno que apuntan algo distinto. O sea que cada uno va con intereses distintos. Pero la idea del seminario es siempre llevarse algo. Algunos van para llevarse el sanguchito, pero bueno. Acá no hay sanguchito. Pero no es la idea. Entonces, en el seminario, ustedes pueden caer como están ahora en pausa. Se van a llevar poquito. Pero si leen algo, si van con dudas concretas, y el seminario lo que van a lograr es resolver esas dudas. Y el día D va a decir, ¿para dónde tiene que apuntar? Y tal que no fue, estaba en pausa, para allá donde viene. El que sabe va agachándose porque de allá dispara, yo tengo que dar mal, algo sé. Y después está la suerte. Pero si va fácil, poner diciendo, pónganse el casco y lo tienen que asentar porque cuando el bote salte, el casco se va a caer. Pusiste el casco, se cayó el casco, ese me ¡pum! Listo. Tenía el casco. Eso no implica que desembarque
Bueno, No. ¿vieron el día de? ¿Lo vieron la película? No. Tiene que ver todo con ojos de sistema. El ingeniero con ojos de sistema. El mundo es maravilloso. Si ven el mundo con los ojos que los inspira a ustedes. La pregunta del millón es si los ojos que los inspiran a ustedes, que son sus ventanas, su puerta de comunicación, llegan a su corazón. Si la relación está en forma directa. ¿Se entiende eso o no? Si te gusta la ingeniería, todo lo que se mueve, todo lo que tiene relación con aspectos físicos, matemáticos, lógicos para ustedes, lo lleva por un mundo que los otros no ven. ¿No es una existencia plena o no? ¿En qué está? Está en su mundo. Pero está feliz. Después interactúa. También para avanzar. ¿Cómo? El canal era 100 MHz o 8 MHz. La portadora de ¿Dónde estamos? Parece 100 MHz. Listo, entonces el número, la multiplicación es más que sencilla. ¿Cuánto les da? Y 100 MHz son 100 millones de hertz. ¿Qué capacidad del canal tiene una portadora simple? Máxima. Sí, capacidad del canal igual logaritmo en base 2b sub n por logaritmo en base a ese 2b ya son los 6 MHz. Sí. Esos 2b son los 4312,5 Hz. Sí. 2400 Hz es 2B. ¿Está ya la? Imagínense el pastor así. Aleluya. No los convencí. La fórmula es capacidad de canal Nyquist 2B. Pero acuérdense que el B es sub N porque es el Nyquist, que es el que es la mitad del primer rule. Entonces, la capacidad del canal va a ser 2B sub N, el Nyquist nosotros utilizamos cuando hablamos, las tecnologías utilizan el primer número. Por el logaritmo en base 2 de M, que eran los elementos de la constelación. Y eso me da la capacidad del canal. En este caso es un canal que lo calculamos a partir de un ancho de banda que es de 6 MHz. ¿Ese ancho de banda es el 2B? Sí. ¡Qué emoción! Sí. Con razón de aburrido, por un montón de... que encontrarle... No lo veo divertido, ¿verdad? Sí, se divierte cuando andan charmando por ahí. Se me divierte en todo. Bien, entonces, en XDSLX 4312,5 Hz es el 2B, es el Nyquist. Eso sí. Sí. El resto no. El cable modem 6 MHz es el 2B de Nyquist para calcular la capacidad del canal cuando es incluido. Sí. Entonces, ¿cuál es la capacidad del canal de portadora simple máxima para este caso? Con 7. 7 no es nada para empezar, tiene apellido. Me voy a transformar. 6 MHz. ¿Cuántos bits lograron en base 2D? 256, ¿cuánto da? Es base de datos. ¿No es 8? ¿Sí? ¿6 por 8? Y como estamos en megahertz, ¿verdad? Si transportas 8 bits por cada ciclo de señal y la señalización, ¿cuál es la velocidad de señalización en baudios de una portadora simple para DOCSIS 3.0? Todos miran, ahora calculan. Utilicé las palabras mágicas y quedaron duros. ¿Cuál es la velocidad? 4 post para atrás. Vamos, velocidad de señalización es el gran concepto. 12 metros para atrás. 6 megabaudios. ¿Qué está fallando? El concepto de velocidad de señalización.
las veces por segundo que cambia la forma de la señal. Si este de 6 MHz, 6 millones de veces por segundo cambia la forma de la señal, un ciclo completo de la señal. O sea, su velocidad de señalización son 6 megavatios. ¿Y cuántos bits transporta por cada ciclo? Y 8. Entonces, su velocidad de transmisión, ¿cuál será? ¿Cómo? 48 megavatios. ¿Cuánto? Tenía 6, ahora tengo 48 megavatios. Velocidad de transmisión. Bits. Megabits. ¿Sí? Bien. Otra vez, perdón. Sí, el 6 está en, o sea, 2B es ya igual a 6. Sí. Eso porque Porque no es el número estoy aprendiendo la tecnología de comunicación de los pastores. Ahora entiendo claramente para qué les sirve. Porque vieron que no repitieron a coro. Por eso vos hiciste esa pregunta. Ahora, si todos hubieran repetido a coro, esa consigna estaría clara. El tiempo. Pasaría todo bueno. Porque primero lo que tenemos que digan lo mismo es bueno. Entonces dijimos, vuelvo, última oportunidad. En la tecnología dial-up, 2B sub n es igual a 2400 Hz. Sí, ¿no? ¿Con qué van a llegar tarde? 2312. ¿En qué tecnología dije? ¿Se dan cuenta, no? ¿Quién se está dando cuenta que están reprogramando su cerebro? Diría el pastor docente. Porque es eso, la comunicación de la cultura es eso. Veo en tu mirada que te dicen, claro, estamos cometiendo tonterías simplemente porque no estamos pensando, estamos tomando el camino más fácil. Pero capacidad tienen, ustedes me superan. Entonces, sí. Miren, decimos entonces, en X de X. Y ahora sí, 4312,5 es el 2B sub n de la ecuación de Nyquist. Sí. Ahí me gusta, él se lo va a aprender. Pero el resto, en cable modem 2B sub n, para que escuchen lo de al lado. Para que no sean ellos solamente los que gritan. En la tecnología cable modem 2B sub n son los 6 MHz. ¡Sí! En fin, se lo dejo cocinado, como ustedes quieren, pero eso no sirve. Esto créanme no sirve como metodología de aprendizaje. Profe, ¿Se entiende o no? una duda. ¿Por qué usamos, por qué tomamos QM 256 sin en ningún momento aclarar que trabajamos con DOCSIS 2.0? No sé. Pregunta relevante. Pare las rotativas. La presión a pasar de largo todos. Ingeniero, ¿qué pregunta relevante hizo? ¿Por qué trabajamos con QM 256 si en ningún momento aclaramos que trabajamos con DOCSIS 2.0? Perfecto. ¿Cuál es la respuesta entonces? Para todos. ¿Qué tendrían que hacer como cálculo para responder lo que se está preguntando en el enunciado? Varios cálculos. Exacto. ¿Cuáles más habría que incorporar? Y toda la tecnología de DOCSIS. Y de todas las tecnologías DOCSIS, ¿cuáles vieron? Con música y todo. Ah, voy a venir con un órgano. Por favor. Como hace Dolina, está bueno, ¿no? ¿Sabe quién es Dolina? ¿Alejandro Dolina? Sí, no sabía Dolina, pero Alejandro Dolina. Después googleé Alejandro Dolina. ¿Y cuál es la respuesta? Tiene razón, es el único que se dio cuenta. 256 para la tecnología DOCSIS
3.0, pero después tendríamos que aplicar. ¿Por qué habla? Ahora tengo que hacer más cálculo. Porque esta es la realidad de la vida. Profe, 4096. entonces, ¿para qué no hablas de relación sin el ruido si ni siquiera aplicamos el fórmula mayor? Qué interesante, ¿no? No les hacía eso la seña el primer grado, les ponía datos que no tenían nada, que no les hacía falta. Por eso lo importante es lo que hay, es qué me piden, qué datos me dan. Y yo te puedo poner la hora también, si che, hay que meterle la hora. Pero explicarlo por la hora y... Pero es buena tu pregunta, es buena, porque pasan de largo. No, es que no entiendo por qué usamos una fórmula y no la otra. No entiendo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema dial-up? Sí. ¿Y por qué en dial-up no utilizamos la... ¿Se acuerdan o no? Era acá en el lugar. Miren por acá. Ustedes dicen, por ejemplo, hagan el cálculo con 55 dB respecto justamente a obtener la capacidad del canal. Y a ustedes, si trabajan con 15 bits, les va a dar la posibilidad de trabajar con 18. ¿Por qué? Yo le dije desde el principio. En telecomunicaciones, las situaciones son muy complejas. Las herramientas matemáticas son sencillas para entender la complejidad. Después de haber hecho todo eso, lo que se busca por experiencia, por probar y medir, es cuál es la ecuación que mejor representa el comportamiento de ese edificio de transmisión, que tiene un comportamiento muy complejo. Entonces, tengo un punto mismo. Aplicamos lo que dice Nyquist y aplicamos lo que dice Shannon. Y resulta que ninguno de los dos nos está dando un valor concreto. Entonces empezamos a medir y decir, bueno, de esta medición, con esta relación general, ¿qué cantidad de bits efectivamente podemos transportar? 15. Mientras yo aplico la de Shannon medida 18, yo por reconocer el diagrama de constelación que da perfecto, obtengo los valores, es 15. Entonces tengo esta tabla que surge de la estadística que me permite con 55 dB, 15 dB. Por eso es que necesitamos trabajar con esa tabla. Entonces los cálculos exactos son para ciencias exactas. En el inteligencia trabaja con la aproximación dentro de un rango. Esa es la cosa. Sinceramente no. Sinceramente. Yo te digo, en forma ideal, Claro. la olvidad del mundo. Shannon propone esta ecuación cuya... No, esa parte la entiendo. Claro. Esa parte ¿No es del principio. Bien, ese desarrollo es estadístico que hace Shannon. Sí, claro. No es exacto, es estadístico. Entonces me dice esto en términos generales que permite calcular. Entonces hace una muy buena aproximación. En una y en la otra. Y después, cuando lo implementas, decís, bueno, ya no me dice 18 bits. Y cuando voy divido, me da 15, no 18. Entonces saco una tabla de implementación, que es esa que ponemos ahí. Claro, no al revés. Nyquist te da 18, ya no te da 15. Sí. No. Ya no te dice que puedes transportar hasta 15. Por la estación de ruido. Perdón. Cuando hablamos con de Nyquist, ni considero el ruido. Por eso. Puro matemático. Puro Puede análisis transportar matemático. más. Puedes transportar más. Según Shannon, sí. Según Nyquist. No, olvídate. Vamos de nuevo. Nyquist es ideal. Sí, claro. Ahora trabajamos con Shannon. Es decir, si incorpora el ruido, mido, y si haces el cálculo de la capacidad del canal y luego lo contrastás con Nyquist, te da que vos podés transportar 18 bits, no 15 bits, 18 de los niveles de modulación. Sí, Vamos a ver si con esta relación sin el ruido, ¿cuántos niveles de modulación podría haber? Entonces está haciendo esa
Lo que hace después es una tabla, vos medís tu relación señal-ruido, cuántos bits efectivamente puede transmitir. Y eso lo haces con los instrumentos de medición. Por eso esa tableta te dice 15 bits. Entonces vos, con esos 15 bits, obtenés esa velocidad de tabla. Sí, porque en este ejercicio calculamos En el otro también calculaba con Nike. Nunca calculaste con Shannon cuando trabajamos en última milla. En XDSLX te digo la tabla. Y trabajás con Nike, con la ecuación de Nike. ¿Entiendes? En ningún momento trabajaste con Shannon. C igual a 2B Nike. Y a vos te dijimos 55 decibeles equivale a 32.768 M, lo cual te permite trabajar con 15 bits. Entonces, ¿con qué calculaste en XDSLX? Con la ecuación de Nike. ¿De dónde sacaste estos 15 bits? De una relación estadística. ¿Entiendes? Y si vos haces con Shannon, vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué capacidad de canal me da si yo trabajo con 55 dB? Con un ancho de banda, supongamos que partimos de los 4.312,5. Entonces, si vos trabajás con ese ancho de banda y trabajás con esta relación señal-ruido, la capacidad de tu canal te va a dar mayor, como si hubiese trabajado con 15 bits. ¿Entendés? A eso voy. Por eso trabajas con la parte estadística y siempre lo hicimos trabajar con esa tabla. Entonces, ¿por qué en este caso calculamos con 256 si teníamos una relación de 55? Porque vos porque ese es un dato. ¿Dónde estamos? Casi lo ¿Por qué este es un dato que no te aporta? Porque lo que vos sabes, de nuevo, en esta tecnología cable modem, donde dice, ¿cuál es el dato relevante? En esta tecnología cable modem, hasta 2.5.0 se trabaja como máximo con 256. Como máximo. Nunca se hizo referencia a la relación señal-ruido que debe tener. Esto es válido para XDSLX, esta tabla. ¿Entiendes? Pero si la relación señal-ruido fuese menor a 34, no podríamos usar QM256 tampoco. Claro. Esta tabla está hecha para cables alámbricos. Solamente para XDSLX y dial-up que usan la misma tecnología. Esta tabla. Pero sí. Por eso es que no se les da la tabla que se utiliza en DOCSIS, se les dice en DOCSIS 2.0 se puede trabajar o con 64 o con 256. Como máximo 256 y si no, 64. Esa es toda la información técnica. ¿Por qué? Bueno, por la inestabilidad. Claro, no es que va variando durante el tiempo con la relación señal-ruido, sino que se está. Y en DOCSIS 3.1 ya trabajas con 4.096. Eso es lo que te dice. Pero tenés que trabajar con fibra óptica. Porque allí, ¿qué otras cosas se incorporan? ¿Qué otras cosas se incorporan que no se toman en cuenta porque ustedes estudian ingeniería en sistema y sí en electrónica? Que todo esto lo tiene que leer un dispositivo. Todo esto tiene un amplificador y ese amplificador incorpora ruido, incorpora incertidumbre en la lectura. ¿Entienden? Por eso les dije, los sistemas son sumamente complejos, pero las ecuaciones son sumamente sencillas y tienen un ámbito de aplicación. Bien. Rango de frecuencia en el que se realiza la transmisión. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué decir el enunciado? Recepción de datos. Cable modem. Entonces, ¿en qué rango de frecuencia? No, es
700 al 800. El 750 a 862. Ya, esto es datos. Acuérdense, datos era 750-862. Y acá también cabe la pregunta de él. Porque acá en ningún momento dijeron que tengo que cable modem. Tendría que especificarlo para saber cuánto es el. Exacto. Entonces, si acá le dicen DOCSIS 3.0, ya saben, 750-862 sería la contestación al corner, ¿verdad? Claro. Ahí tendríamos que poner cuántos canales va a utilizar y relativizar. Exacto. Y acá, en realidad, tenemos respuestas infinitas. Claro, porque nosotros de todo ese gran espectro estamos utilizando 12 MHz más el canal de guarda que ustedes no lo conocen. Por eso es que simplemente con decir entre 750 y 862 Aceptable. ya es aceptable. Ahora, en el caso de XDSL podían dar las infinitas respuestas porque conocen que no hay canal de guarda. En cambio acá sí saben que hay canal de guarda, pero desconocen su valor. Entonces no pueden calcular estrictamente. Por eso entre 750 y 862 sí es una respuesta aceptable. Ahora ya, a nivel de electrónica le decimos, bueno, con ancho de banda de canales de guarda de 1 MHz, calcule. Y encima hay otra cosa más para agregar en esto del concepto de complejidad. Cuando nosotros hablamos de OFDM, sabemos que matemáticamente es así, pero que físicamente no es así. Por eso utilizamos el coseno alzado. Entonces, cuando ponemos filtro de coseno alzado, esos valores empiezan a converger. Pero si esos coseno alzados, y hay distintos tipos de coseno alzado, generan perturbaciones, entonces, para no estar haciendo los cálculos infinitesimales, última milla por última milla, se hace una estadística y se obtienen estas tablas. Estas tablas que para XDSL, pero en cable modem 64 o 256, no hay otra, o 4096 para 3.9. Hardware del modem involucrado. ¿Cuál era el hardware del modem involucrado? Ese. ¿Cuál era el enunciado? No, que era de recepción, entonces tendría que ser el sintetizador, el demodulador y el protocolo. Claro, es una recepción. Entonces, este rango de frecuencia, esta parte del duplexor, que es el de 5 a 42, la etapa de demodulación, porque estamos recibiendo la señal, y toda la etapa de procesamiento, el desencapsulado y la interconexión con el dispositivo que transmite o recibe la señal, o sea, su ordenador, el teléfono móvil, lo que fuese. Ese es el diagrama de topología completa. Esta que tenemos acá, y esto se lo estaba armando hoy a las 6 de la mañana. Y no llegué a esta parte. Para que quede más lindo. Entonces, ¿cuál es la topología completa? Profesor, recepción no sería al revés la flecha. ¿Cómo? No sería al revés la flecha si es recepción o flecha. Esto es topología. La topología es toda esa topología. A ver si difiere cuál es el sentido en la topología ahí sí. Claro. Si fuese el sentido es que, bueno, si fuese el sentido de la topología, ¿cómo tendría que ser la flecha? Ahí sí, al revés. Desde el ISP. Direccional. Es el direccional. Menos la parte de KTV que es dirección. Menos la parte del KTV, claro. Pero si nos referimos a la transmisión de datos solamente. Pero la idea es, en este caso no es que ustedes tienen que hacer una flecha, ¿no?
Acá Es decir, los componentes. es una presentación pedagógica, digamos, para que vean cuáles ¿Cuáles son los componentes? En una filmina que ya vieron, cuáles son los componentes que intervienen. O sea, ustedes el gráfico que tendrán que hacer es esto de acá. ¿Qué diferencia tiene con una topología que vimos anteriormente? Esta, por ejemplo, esta topología acá no incorpora el prestador de servicio de acceso al lugar con IP. También podría ser esta, que acá le agregue, en la cabecera le agregue el servidor de acceso al lugar con IP. Con las distintas formas de resolverlo. Y por último, los niveles de OSI involucrados, El 1 y en el este 2. caso, el nivel 1 y nivel 2. Y C finito. ¿Sí? Perfecto, creo que vino un profe así. Muy bien. La próxima clase tenemos el seminario.